Producción de mundo y líneas de fuga. Quiero empezarles contando desde qué lugar hablo, porque no es un lugar cómodo ni uno solo. Coincidimos que la vida de todos nosotros está atravesada por la técnica. La mía en particular también se ve atravesada por la educación técnica. Vengo de una familia de educadores de escuelas técnicas y yo mismo soy técnico en informática, egresado de estas escuelas y me desempeño hace 17 años como docente. Soy maestro de enseñanza práctica de informática para administración y gestión en la modalidad de jóvenes y adultos y también estoy a cargo de los talleres adaptación y complementación de programas y asistencia sobre utilitarios. En concreto, enseño a manejar, a configurar y a reparar. Trabajo dentro de la técnica y también trabajo sobre ella, ya que hasta hace muy poco estuve enseñando filosofía y sociología en un bachiller secundario, en donde logré un entrecruzamiento de mis perfiles y disciplinas. Es decir, paso mis días entre dos mundos que casi nunca se hablan, el de los que hacen funcionar la técnica y el de los que se preguntan qué nos está pasando con ella. Es justamente desde ese cruce que quiero proponerles una tesis. En determinados ámbitos de la técnica digital contemporánea, aquello que durante la modernidad se pensó principalmente como instrumento, hoy se ha convertido también en una infraestructura capaz de configurar las condiciones bajo las cuales algo puede aparecer como relevante, como real y como dotado de sentido. Déjenme entrar por una escena concreta de aula. El año pasado, con mis alumnos de sociología, trabajamos sobre desinformación digital. Junto con ellos encuestamos aproximadamente a 50 alumnos del colegio de distintas edades. Relevamos cuáles eran sus consumos, lo que ellos creen, lo que sospechan. Y lo que apareció no fue lo que yo esperaba. No apareció una generación ingenua, sino todo lo contrario. Estos chicos intuían el engaño, sospechaban. Sabían que no todo lo que circula es confiable. Los datos arrojados fueron esclarecedores y a la vez preocupantes. Más del 70% manifestó no conocer herramientas para verificar una información y casi un tercio reconoció haber compartido alguna vez algo que después resultó falso. Frente a una noticia dudosa, la reacción más común no era investigar, era pasar de largo. Y en ese pasar de largo no quedaban intactos, ya que muchas veces lo que se ignora también se interioriza. Estos adolescentes intuían el engaño, pero no podían desarmarlo. Y ahí empecé a entender algo. El problema no era de inteligencia, era de mediación. Pero había algo más inquietante todavía. Lo grave no era que pasaran por alto las mentiras. Lo grave era anterior y mucho más profundo. La mentira ya no operaba como contenido falso, sino como un ambiente, como dador de sentido. No los engañaba, los formaba. No distorsionaba un dato, organizaba la percepción, les enseñaba qué mirar, qué temer y qué desear. Sobre esa experiencia escribí un ensayo titulado Cuando la mentira educa, que fue el comienzo de las reflexiones que me trajeron hoy hasta acá. En ese artículo dejo planteado el problema y hoy pretendo llevarlo un poquito más lejos. La cuestión es que una mentira que forma ya no es un problema de verdad o de falsedad, es también un problema de producción de realidad, esto es, de las condiciones en las que algo adquiere presencia, relevancia y su capacidad de producir efectos. Esa escena de aula, que les comenté recién, es apenas el síntoma de algo mucho más grande. La tesis sería esta. Durante gran parte de la modernidad, la técnica se entendió como un instrumento, como una herramienta para observar, para interpretar e intervenir sobre una realidad concebida como exterior, estable y dada de antemano. El mundo estaba ahí, la técnica lo tocaba desde afuera. Lo que sostengo ahora es que en determinados sistemas digitales contemporáneos, especialmente aquellos organizados algorítmicamente para seleccionar, jerarquizar y hacer circular la información, esa relación se transformó de manera decisiva. Ya no estamos solamente ante una mediación instrumental entre el sujeto y el mundo. Estamos también ante infraestructuras que configuran las condiciones de aparición. ¿Qué es lo que puede mostrarse como real, como relevante, como digno de atención y con qué sentir? Cuando digo configurar lo real, no sostengo que esos sistemas crean realidad de cero, lo que sería parte de una incoherencia. Intento sostener algo más preciso, que participan en la selección, jerarquización y circulación de aquello que puede aparecer como relevante y por esa vía en las condiciones sociales bajo las cuales algo adquiere presencia, sentido y capacidad para producir efectos. A ver,
Los ejemplos sobran, pero me detengo en uno de lo que seguramente nos pasa a todos. Cuando aparece una publicidad en las pantallas, lo primero que nos venimos preguntando últimamente es si la gente que vemos es creada por inteligencia artificial. Pero creo que lo decisivo realmente está pasando antes y quizás no lo estamos viendo. Hay un sistema que decidió qué imagen y no otra apareciera ahí en ese momento ajustada a nuestra atención. Esa es la operación que nos interesa, en cómo se configuran las condiciones de lo que aparece. Por eso el problema filosófico ya no puede agotarse en términos epistemológicos. La pregunta por la verdad sigue siendo indispensable, pero creo que hay una cuestión anterior que debemos formular. Esto es, ¿bajo qué condiciones algo puede aparecer hoy como real y qué estructuras están organizando el sentido de lo que aparece? Ya que cuando nos preguntamos si algo es verdad, llegamos después de que su aparición hiciera un efecto. La disputa entonces comienza antes de su verificación, comienza en las condiciones de aparición. Para pisar este terreno, brevemente, necesito a dos autores, los cuales estoy conociendo y que me están permitiendo un abordaje mucho más claro. El primero es Simondon. En el modo de existencia de los objetos técnicos, Simondon advierte que la cultura que trata a las máquinas como meros artefactos vacíos de significación es una cultura que no comprende la técnica. La máquina no es lo otro del sentido, no es una cosa inerte. Es presencia de realidad humana, de gestos humanos cristalizados que siguen funcionando. Pero la máquina tampoco produce sentido por sí sola. Para comprender esto, Simondon distingue entre la información entendida como señal, es decir, la transmisión medible de una señal a un punto a otro, y la información como operación relacional. Eso es, aquella que emerge en el encuentro real entre el hombre y la máquina, en el plano en el que Simondon llama transindividualidad. El sentido no está simplemente en el objeto ni en el sujeto aislado, emerge de la relación técnicamente mediada. Y aquí se revela una paradoja. Simondon sostenía que el objeto técnico de alta tecnicidad no es un autómata cerrado, sino que es una máquina abierta definida por un margen de indeterminación que la sensibiliza al medio. Ese margen abierto es donde Simondon situaba la acción del hombre, no como un sirviente o un esclavo, sino como su intérprete viviente, como su coordinador permanente, o como dice él, como el director de una orquesta que hace posible que el sonido tenga sentido. La automatización, entonces, no constituye por sí misma el criterio de perfección técnica, sino que una mayor tecnicidad debería implicar una relación más rica con el medio y con las condiciones de funcionamiento. Les pido por favor que retengan la noción esta de margen de indeterminación, que ya volvemos ahí. Hasta acá Simondon me permite pensar la cuestión desde el lado de la tecnicidad. ¿Qué ocurre cuando una máquina se relaciona con un medio y qué lugar ocupa allí la indeterminación? Por otra parte, Guattari me permitirá desplazar la pregunta hacia otro plano. ¿Qué ocurre cuando estas relaciones técnicas forman parte de equipamientos colectivos que intervienen sobre los procesos de subjetivación? Lo que estaba contando recién lo escribe Simondon en el 58. En un texto del final de los años 70 que da orígenes a Línea de Fuga, el filósofo francés desplaza el problema desde la máquina y su funcionamiento hacia los procesos colectivos de subjetivación. Y acá aparece una cuestión que nos interesa especialmente. Las máquinas y los equipamientos ya no esperan simplemente al intérprete, sino que participan de la producción de las condiciones mismas en las que el sujeto percibe, desea y actúa. El capitalismo, diagnosticado Guattari, ya no opera sobre la superficie de las instituciones, sino que miniaturiza el poder e inyecta sus vectores directamente en las subjetividades. El lenguaje mismo se convierte en un equipamiento colectivo, no tanto en un edificio o una institución, sino en el armazón que nos asigna un lugar en las redes y participa en la organización de nuestra experiencia. En ese punto, las estructuras algorítmicas despliegan una dimensión insignificante y crucial. Actúan mediante microestímulos, mediante dinámicas de navegación, de ritmos de interacción, que intervienen directamente sobre nuestra percepción, sobre nuestra atención y el afecto, antes de que nosotros lo pasemos por el filtro de la enunciación o del juicio reflexivo. Desde esta perspectiva podemos leer que las plataformas contemporáneas son como arquitecturas que, mucho antes de informarnos, distribuyen posiciones, visibilidades y recorridos posibles.
No se trata de normalizar, se trata de intervenir sobre los procesos de subjetivación. Pensemos solamente en las estrategias que se han ido dando en las últimas campañas políticas. Vuelvo sobre el aula. Aquellos estudiantes no estaban frente a mentiras sueltas que había que corregir una por una. Estaban dentro de un equipamiento que intervenía sobre la percepción antes de que pudieran evaluar nada. Por eso la sospecha no les alcanzaba. Pasa que resulta muy difícil desarmar desde adentro aquello que contribuye a configurar la mirada con la que vemos. Junto a estas dos cosas, porque creo que los sistemas algorítmicos contemporáneos pueden pensarse en ese cruce, como equipamiento colectivo que participan en la producción de las condiciones de experiencia y al mismo tiempo como sistemas técnicos que operan sobre la indeterminación mediante la selección, la predicción, la clasificación, el ajuste continuo, la configuración, etc. Si me permiten, voy a utilizar acá una torsión del vocabulario simoniano, no es una tesis de él, y voy a usar la expresión administrar el margen de indeterminación. Para esto quiero recuperar tres palabras que las solemos leer como burocráticas e intentar devolverles densidad filosófica. Estas son organización, administración y gestión. Nótese que uno de los talleres que yo dicto justamente se llama Informática para Administración y Gestión. Entonces decíamos, tenemos estas tres, organización, administración y gestión. Cuando determinadas infraestructuras digitales adquieren una función ontológicamente relevante, estas tres categorías dejan de nombrar operaciones de oficina y pasan a nombrar tres operaciones, tres dimensiones ontológicas y técnicas bien delimitadas para intervenir sobre lo que aparece. Es decir, son tres operaciones que se dan de forma simultánea en lo que yo estoy llamándole producir mundo. Veamos, organizar sería como una dimensión espacial, una dimensión arquitectónica. No se trata ya de archivar expedientes, de clasificar carpetas. Organizar es una operación de configuración arquitectónica del espacio de la experiencia. Es delimitar la estructura misma del campo dentro del cual algo puede emerger como visible, mientras que otros elementos quedan relegados al olvido o simplemente marginados en la periferia. Es establecer las condiciones de posibilidad y los límites del mapa perceptual. Pensemos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google, las cosas que nos aparecen al principio son igual de válidas que la que nos aparece, por ejemplo, en la página 11. Porque justamente acá está pasando algo. Google nos está organizando el espacio físico sobre el cual nosotros estamos viendo. Otro ejemplo, cuando nosotros estamos viendo un video en YouTube, ¿sí?, nos aparecen al costado los siguientes videos que en el panel lateral los siguientes videos pero que no muestran todo lo relacionado a lo que nosotros estamos viendo, sino el subconjunto que el sistema decidió que cae dentro del radio de la continuidad temática y de la retención esperada. Paso al segundo, administrar. Sería una dimensión temporal y de flujos. Administrar ya no es la simple tarea del burócrata. Ahora es intervenir activamente en la dinámica temporal y en los regímenes de circulación de los signos y de la atención. Implica canalizar flujos, regular velocidades de acceso, jerarquizar las prioridades de aparición y definir la trayectoria de visibilidad dentro de un marco previamente organizado. Cualquiera que use Facebook, Instagram o los estados de WhatsApp seguramente se ha dado cuenta de que ya no estamos viendo las cosas en orden cronológico. Lo que ahora aparece primero es lo que el sistema calculó que vamos a mirar y no lo más reciente ni lo que nosotros consideramos importante. Esa es la queja que todos hacemos cuando decimos, che, antes veíamos todo y ahora, ¿dónde está esta gente? ¿Sí? Sin darnos cuenta de que estamos ante una operación de administración. El algoritmo ya decidió la velocidad y la secuencia con la que las cosas aparecen dentro de lo que el campo de organizar ya recortó. Por último, gestionar, que esta es la dimensión propiamente cibernética. Gestionar ya no significa simplemente ordenar recursos. Ahora es la operación propiamente cibernética, es monitorear, es rastrear, es optimizar continuamente el sistema mediante bucles de retroalimentación en tiempo real. El entorno no se limita a mostrar contenidos.
cuantifica la respuesta del usuario, transforma esas acciones en datos, reajusta dinámicamente sus parámetros de predicción y vuelve a interferir sobre el flujo. Por eso, cuando buscamos algo en internet, por ejemplo, unas zapatillas en una página de deportes, después abrimos una página que no tiene absolutamente nada que ver y seguimos viendo las zapatillas. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Esa sensación que nosotros tenemos de decir, che, ¿cómo sabía esto el sistema? Es justamente el bucle de retroalimentación que hace visible. El sistema convierte esos segundos de atención en un dato, ajusta el modelo a lo que nos interesa y vuelve a intervenir sobre lo que nos va a mostrar después. Acá creo que está la inversión decisiva, donde Simondon situaba al ser humano como el intérprete viviente en el margen abierto. Los equipamientos algorítmicos contemporáneos no eliminan la indeterminación. Justamente estos sistemas cibernéticos necesitan de la contingencia y de la variación probabilística para alimentarse, sino que la encausan, la automatizan y la explotan. Al simular e internalizar parcialmente las funciones de selección e interpretación, estos sistemas preseleccionan y jerarquizan y nos devuelven un campo ya estructurado de posibilidades. No producen sentido como el sujeto, sino que administran las condiciones bajo las cuales determinados sentidos pueden aparecer con mayor o menor probabilidad, desplazando parcialmente al intérprete humano de ese margen abierto. La inteligencia artificial en este punto no inaugura por sí sola este problema, lo está haciendo cada vez más visible y lo está llevando a una escala global, una tendencia que ya existía previamente en los sistemas digitales a automatizar la producción, la selección y transformación de signos. Les doy el diagnóstico. Lo ontológicamente dominante ya no es simplemente aquello que es, ni solamente aquello que aparece. En determinados entornos digitales adquiere una importancia decisiva aquello que organiza esas condiciones de aparición, que puede mostrarse como real o relevante y adquirir visibilidad y producir efectos. Y por eso la disputa contemporánea ya no se reduce a discernir lo verdadero de lo falso. Pasa más bien por determinar ¿qué sistema tiene la capacidad de configurar las condiciones de aparición y de sentido? La cuestión no deja de ser epistemológica, pero se vuelve, ante todo, ontológica y profundamente política. Sobre todo cuando las fronteras entre sujeto, técnica y entorno se nos empiezan a dibujar y ya no está claro dónde termina el que interpreta y dónde empieza aquello que al mismo tiempo participa en la configuración de su interpretación. Yo podría cerrar acá, pero creo que sería un poco traicionar el eje de esta convocatoria, así que voy a tratar un poco los ejes de fuga. ¿Vamos bien con el tiempo, no? ¿Me queda poquito? Sí, me queda un ojito. La pregunta ahora es cómo imaginar las líneas de fuga. En este contexto entiendo yo que las líneas de fuga no son una exterioridad del sistema técnico, no hay afuera de la técnica del que escapar. Propongo leerlas como posibilidades de reconfiguración crítica de las relaciones entre técnica, mundo y experiencia. En diálogo con Simondon puede pensarse como una reapertura del margen de indeterminación, allí donde la gestión algorítmica tiende a cerrarlo. En diálogo con Guattari como proceso de desterritorialización y recomposición que no necesitan situarse fuera del sistema para alterar su recorrido. Mi criterio es uno solo. Una línea de fuga efectiva cuando amplía la capacidad colectiva de interpretar, intervenir y producir sentido. Lo que reproduce sin discusión la lógica de mercantilización, de vigilancia, de captura de atención, estrecha el margen. Lo que lo reabre, lo ensancha. Quiero detenerme acá porque hay una línea de fuga concreta que conozco de oficio, que en realidad son dos, pero en mi caso van unidas. La docencia primero. Si el equipamiento colectivo funciona internalizando al intérprete, entonces enseñar a hacer docencia es literalmente restituir al intérprete viviente, volver a poner a alguien en el margen. Cuando el docente enseña a detenerse, a pensar críticamente dentro de una cultura hecha de velocidad, cuando enseñamos a interrogar la fuente, el contexto, la intención, es decir, cuando convertimos la sospecha en método, no agregamos un dato, sino que reabrimos el margen que el algoritmo tendía a cerrar. Porque desconfiar no es pensar. La sospecha sola se degrada en cinismo y en apatía. Enseñar es desarmar, es lo que transforma esa intuición muda en un pensamiento elaborado. Y ese pasaje de la reacción a la elaboración es la reapertura del margen. Es también, desde mi experiencia,
la forma más concreta de resistencia que yo conozco. Por último, la educación técnica. En una época que nos educa para usar y descartar, la educación técnica puede desplegar una vocación emancipadora. Simondon nos recuerda que el verdadero técnico es aquel que se niega a tratar el objeto como una caja negra de la que solo se consume el resultado útil. Bueno, él habla de zona oscura. El técnico verdadero es el operador que se sitúa entre las máquinas, que comprende sus esquemas dinámicos internos y asume su cuidado con un respeto desinteresado por su existencia. Pero la educación técnica no es emancipadora por el mero hecho de enseñar habilidades técnicas. Lo es cuando permite comprender críticamente los sistemas, intervenir en ellos y disputar sus finalidades. Enseñar a programar, a soldar, a reparar, en suma, a participar del proceso completo, no es solo adiestrar mano de obra para la industria. Es disputar el monopolio de la interpretación tecnológica y devolver capacidad de intervención a quienes la construyen, la mantienen y las transforman. Es transformar al usuario pasivo en operador, al operador en intérprete y al intérprete en un sujeto capaz de disputar las formas de mundo. Termino ahora por donde empecé, el cruce de mis dos lugares. Como técnico sé que la máquina no es el enemigo. Como docente sé que a mis estudiantes no les falta inteligencia, les falta mediación. Y lo que hoy se disputa no es solamente si un dato es verdadero o falso, sino quiénes configuran esas condiciones de aparición. ¿Qué puede mostrarse, adquirir sentido y producir efectos? Por eso, más que abandonar la técnica, el desafío está en disputar sus formas de configuración de lo real y abrir posibilidades para modos alternativos de producción de sentido. Simondon diría así, reintegrar la técnica a la cultura. Guattari lo diría así, hacer advenir otros mundos posibles. Yo lo digo desde el aula donde paso mis días. Enseñar a abrir la caja negra es sostener la posibilidad de un mundo común, producido entre todos y no administrado para nosotros. Estoy convencido de que esa posibilidad todavía está abierta y que enseñar hoy constituye una de las formas más concretas de mantenerlas abiertas. Muchas gracias.